es una presentación del curso sobre ética pública que tendremos en algunas semanas. Y bueno, en realidad este es un tema de suma actualidad, muy importante, porque tiene que ver con algo que nos aqueja profundamente, como son, digamos, las distorsiones, digamos, en la conducción de la esfera pública, ¿no? Esta conducción no solamente tiene que ver con el sistema político, esto es, digamos, la dirección del Estado en sus diferentes poderes, así como los partidos políticos, que también forman parte del sistema político, sino que tiene que ver también con dificultades que involucran, afectan a la ciudadanía misma, ¿no? Tanto a la ciudadanía que se organiza en las instituciones de la sociedad civil, como a la ciudadanía que no se organiza en absoluto, ¿no? En otras palabras, los problemas de los que vamos a hablar aquí, ¿no? Que tienen que ver con la corrupción, la falta de idoneidad, ¿no? Los problemas vinculados a la conciencia cívica, al respeto a los derechos humanos, etcétera, son problemas que no solamente involucran a nuestros representantes, a las autoridades que nosotros hemos puesto en el ejercicio de cargos públicos, ¿no? Y a quienes ejercen cargos en los tribunales, sino que nos afecta y nos involucra a nosotros. Porque finalmente, claro, nos quejamos, y con razón, de que, por ejemplo, el gobierno actual no tiene un norte específico, no cuenta con un programa de acción claro, y que sus designaciones en materia de ministros, viceministros, directoras generales e incluso mandos medios puede ser cuestionable, cosa que también sucede en el Congreso de la República, ¿no? O sea, podemos, en resumidas cuentas, hablar de una crisis de nuestra clase política, ¿no es verdad? Por una serie de razones, pero me parece fundamental tomar en consideración de que si no somos parte de la solución, somos parte del problema, ¿no? Platón decía en el primer libro de la República, ¿no?, que si los mejores ciudadanos o los ciudadanos más, digamos, valiosos no se involucran con el curso de la vida pública, entonces las funciones de gobierno y en general de ejercicio del poder recaerán en los peores ciudadanos, o sea, los menos preparados o los más inescrupulosos, ¿no? Entonces, claro, Platón decía, si no te involucras en la marcha de la esfera pública, tanto el sistema político como la sociedad civil, entonces la esfera pública, digamos, será conducida por los personajes más cuestionables. Y esto, en cierta medida, es lo que está pasando en el Perú de hoy. No se trata de un problema nuevo, pero sí probablemente este problema está manifestándose en una cierta radicalidad, ¿no? Vivimos además en un país nítidamente polarizado, ¿no? Y nosotros como ciudadanos, me parece, tenemos el deber de, digamos, desarrollar un juicio informado y comprometido, ¿no?, con el bien común, con la salud de las instituciones democráticas, etcétera. Y en ese sentido,
no podemos ceder a los cantos de sirena que se escuchan en el Ejecutivo, en el Parlamento, etcétera, ¿no? Tenemos que asumir claramente nuestra responsabilidad. Finalmente, aquellos representantes que cuestionamos por buenas razones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, están ahí porque nosotros los hemos puesto, ¿no? Los hemos puesto para que ellos temporalmente y bajo nuestro encargo cumplan una función en la administración del Estado, ¿no? Y nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de pedirles cuentas, ¿no? De pedirles cuentas y al mismo tiempo de manifestarnos si no están a la altura de su función y de los valores democráticos que les exigimos observar, ¿no? En mayo del 2021, los contendientes en la segunda vuelta electoral firmaron una proclama ciudadana, ¿no? Una proclama ciudadana que fue redactada por representantes de la sociedad civil organizada, ¿no? La organización Transparencia, la Conferencia Episcopal, el Consejo Evangélico, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de empresarios, organizaciones de trabajadores, universidades, etc., ¿no? Ambos firmaron, ¿no? Se tomaron fotos tomando con las dos manos la bandera del país, ¿no? Se comprometieron a cumplir con 12 cláusulas de tipo democrático, ¿no? Y bueno, ese documento es una herramienta, ¿no? Una herramienta eficaz para pedirles cuentas a las autoridades elegidas. El presidente se comprometió con respetar esas cláusulas. Lo que puedo en este momento compartir con ustedes es el documento del curso, ¿no? Pero no se está exhibiendo una diapositiva, ¿no? Digo porque en el chat aparece, digamos, una comunicación. O sea, más bien yo me estoy dirigiendo directamente a ustedes en este momento, ¿no? Entonces, el presidente se comprometió con, con cumplir con esas 12 cláusulas. Nosotros como ciudadanos, esas 12 cláusulas representan, ¿no? Representan principios y valores públicos que son consustanciales al modo como entendemos la democracia, ¿no? Con sus procedimientos y también sus formas de práctica y de asociación, ¿no? Entonces, esto constituye la fuente de, digamos, de lo que podríamos denominar, digamos, el trasfondo ético público, ¿no? Digamos, que subyace a nuestra potencial participación como ciudadanos, ¿no? Entonces, en este curso vamos a examinar, digamos, las bases filosóficas de la ética pública y del concepto de integridad, ¿no?
en estrecho diálogo con, con los problemas actuales vinculados a la ética pública. Como decía, la corrupción, pero no solamente la corrupción, ¿no? Entonces me gustaría, bueno, hay una sumilla que digamos, describe las bases del curso, bueno, mi currículum vitae, y luego aquí están presentes los temas que vamos a ir trabajando, ¿no? Primero, ética y ética pública. Vamos a discutir los cimientos de la ética como disciplina filosófica, de qué trata la ética. Hoy en día hablamos de la ética y de sus exigencias, pero no siempre manejamos el concepto, digamos, adecuadamente, ¿no? Y dentro del discurso filosófico de la ética, ¿qué involucra la ética pública? ¿No? Vamos a examinar luego los dos paradigmas centrales de la ética filosófica, la ética de la virtud, que es una ética de inspiración griega, ¿no? Que está, digamos, que ha sido desarrollada en el tiempo, por supuesto, por Platón y por Aristóteles, pero también encontramos interlocutores importantes antes que esos autores, por ejemplo, los compositores de tragedias, Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Vamos a examinar el concepto de virtud a la luz de una comprensión teleológica de la vida, ¿no? La idea de que la vida posee un sentido que perseguimos, ¿no? En el curso de nuestra existencia. La idea de la búsqueda de plenitud, que tiene que ver con lo que los griegos llamaban eudaimonía, y que nosotros en la actualidad hemos traducido, pero de una manera limitada, como felicidad, ¿no? La idea de felicidad como tal es controversial porque pues en el mundo contemporáneo se han desarrollado ya estudios sobre la felicidad a partir de el trabajo de los psicólogos sociales y los sociólogos, y muy a menudo se asume una lectura estrecha de la felicidad, entendida pues como estatus socioeconómico más un cierto grado de satisfacción frente al estado de nuestras relaciones, ¿no? Y claro, cuando los griegos hablan de eudaimonía, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene un mayor grado de profundidad y concreción, ¿no? Un cierto tipo de vida en la que se cumplen cabalmente los fines últimos de la vida y en el que las capacidades distintivamente humanas se realizan, ¿no? Por ejemplo, nuestra capacidad de logos, nuestra capacidad de razón y de lenguaje, ¿no? Nuestra capacidad de cultivar vínculos sociales de profundidad, de gran profundidad, amor, amistad, conciudadanía, ¿no? Nuestra capacidad de expresar articuladamente emociones. La idea es que bajo cierto tipo de vida, o sea, bajo cierta forma de vivir, estas capacidades se llevan a cabo, se cumplen a cabalidad, ¿no? Y precisamente las virtudes son concebidas como cualidades del juicio y del carácter, cualidades intelectuales, ¿no? Y también
cualidades vinculadas a nuestras emociones y a nuestras actitudes que nos permiten orientarnos hacia la eudaimonía, hacia la plenitud de la vida, ¿no? Pero también tenemos otro paradigma fundamental, que es el paradigma moderno, la ética del deber, cuyo exponente fundamental es Immanuel Kant, ¿no? La idea según la cual nos es posible a los individuos, como seres racionales, como seres capaces de producir y evaluar principios normativos, principios morales, ¿no? Que, digamos, como seres racionales somos capaces de fundamentar nuestras obligaciones. Obligaciones que son universales, esto es, que valen para todos los individuos racionales, y que son incondicionales, o sea, cuya validez no depende del logro de este o aquel beneficio particular, sino que su validez depende estrictamente del cumplimiento mismo de la norma, ¿no? Este segundo paradigma está basado más bien en la capacidad de autonomía del individuo racional, ¿no? Se trata de dos paradigmas que son heterogéneos y son rivales. En la escena contemporánea, en la discusión contemporánea sobre el sentido de la ética, encontramos pues seguidores del modelo de la ética de la virtud y por otro lado del modelo de la ética del deber, ¿no? Luego vamos a ocuparnos de la relación entre ética y la ciudadanía democrática, ¿no? Que es un asunto fundamental, ¿no? Digamos, a lo largo de la historia de la política occidental, hemos asumido dos nociones de ciudadanía, ¿no? Desde un paradigma liberal, hemos descrito la ciudadanía en función de la titularidad de derechos, ¿no? O sea, la idea según la cual somos sujetos que poseemos derechos que son universales, que son inalienables, o sea, no podemos renunciar a ellos sin renunciar a nuestra condición de individuos racionales, precisamente, y son, en ese sentido, no negociables, ¿no? O sea, no podemos sacrificarlos en nombre de algún beneficio externo, ¿no? Los llamados derechos humanos son, digamos, sucesores de esta noción liberal de los derechos individuales, ¿no? Entonces, estos derechos son prerrogativas y formas de inmunidad que nos protegen de la intervención no consentida de terceros, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad son, digamos, resultado de esta idea de ciudadanía como titularidad de derechos universales. Pero de los griegos y de los romanos hemos heredado una segunda concepción de la ciudadanía, que como veremos es complementaria respecto a la primera. Se trata de la ciudadanía como
agencia política. O sea, los ciudadanos pertenecemos a una comunidad política, ¿no? Y actuamos con otros en el espacio público, ¿no? Esa es una idea muy antigua que se asocia con los compositores de tragedias y también con Aristóteles, ¿no? La idea según la cual los ciudadanos somos actores políticos, ¿no? Aristóteles tiene una muy bella definición de la agencia, de la ciudadanía, ¿no? Ciudadano, dice Aristóteles, es aquel que gobierna y a la vez es gobernado. Es gobernado porque acata las decisiones que toman las autoridades. Es gobernado porque acata las decisiones que se toman en la asamblea, en el espacio público, en el ágora. Pero a la vez gobierna, ¿por qué? Porque participa activamente, por un lado, del proceso de elección o designación de las autoridades. Se trata de representantes o autoridades elegidas, ¿no? Y al mismo tiempo, gobierna porque participa activamente en el proceso de deliberación pública que tiene lugar en la asamblea, ¿no? Y claro, como decía, se trata de dos nociones complementarias de ciudadanía. ¿Por qué? Porque si la ciudadanía se agota en la herencia liberal, o sea, en la titularidad de los derechos y en la representación política, entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué pasa si quien ejerce el gobierno se excede en sus facultades y recorta derechos de las personas? Sin una ciudadanía activa, sin una ciudadanía vigilante, ¿no? Sin una ciudadanía que ejerza lo que se llama el control político, ¿no? Sin una ciudadanía que se moviliza para presionar a las autoridades, esta, digamos, la idea de un régimen libre colapsa, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de derechos no se sostiene por sí mismo. Necesitamos una ciudadanía que esté alerta y que esté dispuesta a intervenir en la discusión pública y a presionar a las autoridades elegidas si hay derechos fundamentales en riesgo, ¿no? Y los espacios públicos son los escenarios de esta participación, ¿no? El sistema político, es decir, como señalé hace un momento, el Estado y los partidos políticos, y por otro lado, las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Instituciones que median entre los individuos y el sistema político y que pueden convertirse en un espacio de discusión cívica, formación de juicio público y vigilancia ciudadana. Universidades, colegios profesionales, ONGs, sindicatos, etc., ¿no? Luego vamos a hablar de justicia e injusticia, los sentimientos éticos, ¿no? La famosa definición de Simónides que cita Platón en la República 1, ¿no? Dar a cada cual lo suyo. ¿Qué significa dar a cada cual lo suyo? ¿En qué sentido damos a cada cual lo suyo? ¿Qué es lo suyo? ¿Qué significa, por ejemplo, asignar bienes justamente? Asignarlos según la igualdad, según los méritos, según las necesidades. ¿Qué significa la injusticia y en qué sentido lesiona las vidas de las personas y de la propia comunidad política, ¿no? Aquí vamos a estudiar una distinción muy interesante de Cicerón entre injusticia activa
que es la injusticia que tiene lugar cuando alguien, uno de nosotros, lesiona la ley o vulnera los derechos de otro. Pero también existe la injusticia pasiva. La injusticia pasiva tiene lugar cuando un tercero viola los derechos de alguien más o lesiona la ley y nosotros, por cobardía, por comodidad, preferimos mirar hacia otro lado, guardar silencio y dejar hacer, ¿no? Dice Cicerón que esta injusticia pasiva es una manera terrible de abdicar de nuestros deberes como ciudadanos, ¿no? Y claro, el hecho de la injusticia suscita en nosotros sentimientos éticos importantes. Uno de ellos, muy importante, la indignación. ¿Cuál será el rol de la indignación en la vida pública? Pues lo veremos en su momento. Luego vamos a hablar de corrupción y ética pública, ¿no? Y vamos a hablar en ese sentido del concepto de integridad pública. Y aquí vamos a discutir también un tema que es mencionado muy a menudo, pero pocas veces abordado conceptual y filosóficamente, el tema de la idoneidad. ¿Qué significa que un funcionario público sea idóneo? Y adelanto algunas ideas. Significa que se cumplen con 3 criterios. En primer lugar, preparación profesional, ¿no? El funcionario tiene que saber de qué trata, ¿no? La responsabilidad que a uno, digamos, que se le está encargando. Claro, es verdad que hay cargos de tipo político, como ministro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, allí también hoy hay una idoneidad, digamos, entre comillas, profesional. O sea, el ministro tiene que tener una trayectoria política genuina, ¿no? Y eso tiene que demostrarlo, ¿no? Incluso documentalmente, ¿no? Y claro, más allá incluso de la trayectoria política, si bien puede no ser un especialista en el tema de su cartera, tiene que estar enterado, tiene que estar informado, tiene que tener los conocimientos básicos que requiere el trabajo en su cartera, ¿no? Ese es el primer criterio, un criterio profesional y técnico. Ya a nivel de viceministerio, dirección general, ¿no? Ya se tiene que exigir que sea un especialista, ¿no? De hecho, en el Perú existían ya las bases de una carrera pública, ¿no? Se estaban sentando las primeras bases, ¿no? Lamentablemente, ahora se está desmantelando todo eso, ¿no? Sobre eso también habrá que discutir. El segundo criterio es un criterio de integridad, ¿no? Esto es tener una trayectoria de probidad, de honestidad en el servicio público, ¿no? Y claro, esto no solamente significa no tener un prontuario, como algunos funcionarios públicos, ¿no? De nuestra historia actual o reciente, sino tener digamos, un récord de conducta, digamos, íntegra, ¿no? En la relación con sus subordinados, en fin, en el manejo del erario público, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, credenciales democráticas. O sea, un compromiso con los procedimientos y los valores públicos democráticos, incluyendo la autonomía de los poderes, la autonomía de las instituciones, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Luego vamos a hablar de la memoria y los derechos humanos, esto es muy importante,
para la ética pública, más todavía en un país como el nuestro, que ha afrontado un conflicto armado interno, ¿no? Que no ha sido completamente examinado en los diferentes espacios de la vida pública, ¿no? El informe final de la CBR ha sido en muchos casos bloqueado para ser discutido en la esfera pública, en la medida en que no hemos examinado lo que vivimos, una serie de problemas que lastran nuestro Estado siguen todavía operativos, ¿no? Y la idea de derechos humanos como una idea fundamental, ¿no? La comprensión de las personas y los ciudadanos que conforman nuestra sociedad como titulares de estos derechos, ¿no? No solamente los derechos civiles, los llamados derechos de primera generación, sino también los derechos sociales y culturales, los derechos políticos y económicos y culturales, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo educamos en derechos humanos, el tema de la empatía, ¿no? ¿Cuál es el rol de las humanidades en la formación en derechos humanos en la ciudadanía, ¿no? ¿No? ¿Qué rol cumplen las humanidades y las artes en la formación en derechos humanos? ¿No? Y finalmente vamos a trabajar también la cuestión de la responsabilidad y el servicio público, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad alude literalmente a la capacidad de responder. A la capacidad de responder por nuestras decisiones, ¿no? Y por las consecuencias que nuestras decisiones tienen en la vida de otros y en el manejo de las instituciones, ¿no? ¿Qué significa el servicio público? ¿Cuál es el rol de la idea de bien común, ¿no? Para el funcionario público, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la noción de bien común, del sentido de justicia en la gestión pública, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, como ustedes podrán ver, una serie de temas que son fundamentales para comprender la ética pública en la actualidad y de cara a una situación tan difícil como la que está atravesando nuestra sociedad y no solamente nuestro Estado, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces se piensa erróneamente que los cursos de ética y las reflexiones sobre ética pública deben terminar en la confección de un código deontológico. Y claro, los códigos deontológicos en el mejor de los casos, adornan las paredes de las instituciones. Lo que más importa no son solamente las normas que podamos discutir, que son fundamentales, por supuesto, sino más bien las formas de actuar frente al bien público, ¿no? O sea, el tema de los compromisos y las prácticas que podemos desarrollar más allá de un esquema normativo abstracto, ¿no? En ese sentido, la reflexión sobre los principios, los procedimientos y los valores de una ética pública constituye un elemento imprescindible no solamente en la formación del funcionario público, ¿no? No solamente en la formación de aquel que ostenta algún tipo de responsabilidad en el Estado, sino forma una parte crucial de la formación del ciudadano. Y ciudadanos somos todos,
Entonces, eso es lo que, ese tipo de conocimientos, herramientas y discusiones es el que yo les ofrezco en este curso y es el que a través de mí ofrece nuestra universidad, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es la expresión de más de 400 años de educación jesuita y que además, digamos, en sus diferentes facultades plantea un enfoque de ética y de ética pública en particular, ¿no? Nuestra universidad cuenta con un Instituto de Ética y Desarrollo, también con una maestría en filosofía con mención en ética y política. Entonces, tenemos desde la fundación de la universidad una experiencia acumulada en este tipo de reflexiones, ¿no? Y más allá de nuestra propia vida como institución unitaria, tenemos sobre nuestros hombros 400 años de formación jesuita, de formación humanista. Entonces, esto es lo que nosotros, como universidad, yo como académico, les podemos ofrecer. Muchas gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta, Sí, les hacemos la invitación para que nos puedan hacer llegar sus preguntas o sus aportes respecto de lo que ha podido compartir Gonzalo. También le hemos hecho llegar a través del chat el enlace para que puedan completar sus datos. Pueden hacer las preguntas a través del chat o también abrir sus micrófonos si desean extender alguna pregunta. En tanto se animan a hacernos llegar la pregunta, pues quiero invitarlos a les comparto, tal como ya les ha hecho mención Gonzalo, que estamos próximamente a abrir el curso de Ética e Integridad Pública. Este es un curso de 24 horas que se da inicio del 17 de mayo al 13 de junio. Van a ser los días miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche. Están martes, cordialmente invitados a participar en este curso, así que anímense. Ya las inscripciones se encuentran abiertas. Veamos, tenemos una pregunta. martes y viernes, ¿no? Sí, las clases van a ser los días martes y viernes, correcto. Gonzalo nos comparte Ronald, dentro de una ética de la virtud, ¿se hará la mención o trabajará algo sobre McLean? Sí, sí, sin duda. Cuando veamos la ética de la virtud, vamos a, bueno, yo voy a presentar algunas ideas que están en los griegos, en Aristóteles, y luego voy a desarrollar algunas ideas de este legado en algunos autores contemporáneos que han continuado la perspectiva de Aristóteles, en particular MacIntyre, Bernard Williams y Martha Nussbaum. Y cuando hablemos de Kant, vamos a hablar de, y esto me permite también responder a la pregunta de Odilon, ¿no? Cuando veamos a Kant, vamos a ver también algunos desarrollos contemporáneos, en particular Jürgen Habermas, ¿no? Que es el más importante, John Rawls también, ¿no? Es interesante la pregunta de Odilon también. La ética pública está vinculada al orden jurídico. ¿Cómo es posible una ética normativa? Yo lo que diría aquí es que, digamos que hay una serie de conexiones, pero la ética pública es una ética filosófica. No pertenece al derecho, sino a la filosofía práctica, ¿no?
Y efectivamente hay una justificación de la ética normativa, pero también se trata de una justificación filosófica, y hay dos tipos de procedimientos que también vamos a discutir aquí. Uno es el imperativo categórico de Kant, ¿no? Que además tiene una versión más actual en la ética discursiva de Habermas, y el contrato social, ¿no? El procedimiento del contrato social, que ha sido pues desarrollado por Locke, por Kant, antes por Hobbes, y su versión más acabada en la época contemporánea es la que plantea John Rawls en la teoría de la justicia y en el liberalismo político, ¿no? Entonces vamos a trabajar esos procedimientos también, ¿no? Jaime pregunta, ha señalado varios filósofos griegos sobre la importancia de la ética y la integridad. ¿Significa que esos valores están vigentes en la actualidad? Sin embargo, existe una deficiencia en nuestra sociedad. Como no se conociera, debemos emular algún país para cultivar y tener una mejor sociedad, iniciando por la educación de nuestros hijos, como lo hace Singapur, etc. En realidad, vamos nosotros a discutir los fundamentos filosóficos de la ética pública. Vamos a discutir también algunos ejemplos, ¿no? En el manejo de la corrupción, en el manejo de las políticas de derechos humanos en otros lugares del mundo, sí, pero no, no vamos a proponer, digamos, la imitación de un modelo. Vamos a tratar de establecer un diálogo con diferentes modelos y sacar conclusiones, ¿no? Porque no se trata de imitar, sino de poder reconstruir entrando en diálogo con nuestros propios contextos también, ¿no? José Antonio dice, buenas tardes, una consulta. ¿La visión actual de la filosofía seguirá siendo la búsqueda de la verdad y la sabiduría, u hoy en día estaría más enfocada en una búsqueda de la calidad de vida? Bueno, lo que pasa es que, sin ánimo de salir de nuestro tema, la filosofía tiene como dos ramas, ¿no? La filosofía centrada en el conocimiento, ¿no? La epistemología, por ejemplo, que persigue el saber, la verdad. Y por otro lado, tenemos la filosofía práctica, ¿no? La ética, la filosofía política, la filosofía del derecho, que lo que se busca es la rectitud, la vida buena y el cumplimiento de ciertos principios normativos universales, ¿no? ¿No? Entonces, se trata de, digamos, no se ha renunciado ni a la búsqueda de la verdad, ni a la búsqueda de la rectitud y la excelencia, ¿no? Me gustaría saber si la ética será mencionada en términos generales o tal vez alguna mención específica en la gestión pública. Gracias. Bueno, sí, como se ha podido ver en el temario, vamos a empezar primero con una discusión filosófica sobre la ética. Yo no sé si eso sea general, porque la discusión filosófica también supone ir al detalle de los argumentos, de las evidencias, de la revisión de la experiencia, ¿no? Tanto individual como colectiva, y vamos a ir aterrizando una serie de temas vinculados a lo público, ¿no? Tanto en la esfera del Estado como en la esfera de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, la pregunta de Ronald sobre la certificación, yo creo que esa pregunta podría responderla mejor Vanessa, ¿no? Sí, la certificación es una certificación por el total del curso, ¿no? Se entrega a las personas que han aprobado, que han logrado aprobar el curso, ¿no? A lo largo de las 4 semanas Ujú. que, se desarrollan. Son 2 sesiones por semana y habrán algunas actividades calificadas, por lo cual es importante que puedan participar. Y además de la participación activa y la presencia de las sesiones sincrónicas.
Y José Martín pregunta, el investigador Luis Pázara, que es abogado, ¿no? En una entrevista afirmaba que la sociedad peruana está en decadencia. ¿Cuánto tiene que ver la ética? Mucho, en realidad, porque se habla mucho de que en estos últimos años hemos vivido una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, pero poco se habla de la crisis ética, ¿no? Y que tiene que ver con valores irrenunciables y que tienen que ver, que, digamos, que orientan nuestra vida social, ¿no? El tema de la justicia y la transparencia, por ejemplo, ¿no? Incluso el valor de la palabra, ¿no? El candidato a la presidencia que ganó las elecciones tenía como lema palabra de maestro. Se comprometió a tantas cosas y la pregunta que podemos hacernos es, con todo respeto, ¿cuánto vale la palabra de maestro ahora? ¿No? Entonces, claro, hay una crisis ética. Yo no sería tan radical como Pázara en señalar que nuestro país está en decadencia, porque cuando hablamos de decadencia estamos señalando que estamos yendo directo al hoyo, ¿no? Al abismo. Estamos en una situación de crisis. Pero esta situación de crisis puede ser una oportunidad también para resolver problemas estructurales y problemas vinculados a nuestras mentalidades y poder salir fortalecidos, ¿no? Sí, claro, es verdad que estamos retrocediendo en una serie de cuestiones muy importantes, incluso en políticas institucionales, ¿no? La reforma universitaria, la reforma del transporte, la reforma política, todo está siendo desmantelado ahora, ¿no? Sí, por la ineficacia del gobierno y por la falta de transparencia, pero también con la complicidad del Congreso. O sea, uno ve que el oficialismo y la oposición votan muy contentos juntos cuando se trata de eh, debilitar la SUNEDU o perdonar las papeletas de los transportistas o eliminar las elecciones primarias, ¿no? Como una exigencia para los partidos. Entonces, sí, estamos en una crisis, pero los responsables no son solamente los que están en el Ejecutivo o los que solamente están en el Legislativo, son todos y nosotros como ciudadanos, porque si el desmadre que vivimos ahora está teniendo lugar, es porque nosotros lo permitimos, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a todos también por su participación. Ya saben, pueden ingresar al enlace que hemos compartido para que puedan encontrar mayor información, detalles sobre el desarrollo del curso, aunque Gonzalo ya nos ha mostrado bien el esquema temático en el cual estaremos desarrollando durante estas 4 semanas, ¿no? Quedan cordialmente invitados a que se inscriban en este curso. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Gracias. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos.